Para mí es de verdad un gran honor y estoy muy feliz de presentar a estos expositores que a continuación han llevado a cabo pues, grandes iniciativas en sus respectivos países. Y también me parece que es muy relevante esta mesa en el sentido de que nos muestra que las buenas prácticas que hay formas de cambiar la situación y que hay buenas prácticas que están teniendo efecto en reducir la violencia armada. Les voy a presentar a Caterina Aguirre Tobón, investigadora del Instituto Igarapé en Colombia. Ella es economista colombiana con maestría en estudios del desarrollo del Graduate Institute de Ginebra, investigadora del Instituto Igarapé de Brasil, ha trabajado en Colombia en el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos CERAC y en la Fundación Ideas para la Paz, así como en Suiza en el Small Arms Survey. Caterina está interesada en investigación sobre prevención de la violencia, acuerdo de paz y posconflicto, política de drogas y metodología para la investigación. Listo. ¿Aquí? ¿Ahí funciona? Sí. Ahí sí. Bueno, pues muchas gracias por tenernos aquí en esta última mesa, que esperamos que sea el cierre de oro del evento. Me satisface un montón estar acá con Rebeca, con César, que es en mi país una voz súper importante dentro de todo lo que necesitamos en el país, y estar aquí con Magda, que ha impulsado este proceso de manera tan importante. Entonces, lo que yo voy a presentar, les voy a contar que me ha servido todos los 2 días de discusión, porque lo que yo quiero tratar de hacer en mi proyecto de investigación es como generar un marco para poder entender en dónde encajan todas las posibles políticas de control de armas, cómo se puede generar una metodología para sistematizarlas y de esta manera poder identificar cuáles pueden llegar a ser buenas prácticas. Existen dificultades para poder determinar qué es una buena práctica, existen evaluaciones, existen resultados, existen historias, pero pues siempre van a haber unas diferencias entre lo reportado y la realidad. Entonces son retos a los cuales nos enfrentamos. Entonces, esto, como está ahí en el título, es un proyecto que estamos empezando junto con Magda, gracias al apoyo de la Embajada de Australia en México, para poder realizar un mapeo de iniciativas de control de armas en Centroamérica, incluyendo 5 países, incluyendo Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y México. Entonces, esto parte de un marco que pues estoy bastante satisfecha, porque durante los 2 días estoy viendo que ese marco que tenía en mi cabeza sí se ajusta bastante a lo que hemos visto, se ajusta, por ejemplo, bastante a la presentación que estaba diciendo Bill Godnick hoy, a lo que presentó Ana Yancy ayer. Entonces, este marco parte de ese supuesto en el cual hemos trabajado mucho en los 2 días, es que todas las armas cuando nacen son legales, salvo las de producción artesanal, pero el gran grueso de las armas en el mundo nacen en una fábrica donde están registradas y se transfieren en transferencias que deben, o sea, si todo funciona, deben estar registradas. De ahí pasa a manos de las fuerzas del Estado, donde son distribuidas a sus diferentes fuerzas y son distribuidas a los civiles. Si todo funciona perfectamente, pues no hay desvíos y no hay un paso del mercado legal al ilegal, pero sabemos que ese mercado ilegal existe. Entonces, todo eso que les cuento son posibles puntos de desvío a partir de los cuales hay puntos de entrada de política de control de armas. Entonces, partiendo de ese punto de la transferencia autorizada a nivel internacional, hay un montón de instrumentos. Lo siento. Lo siento, ahí estaba el marco. El marco es este. Entonces, ahí está, como les cuento, de las transferencias internacionales hasta el Estado que lo pasa. En todos esos puntos hay posibles puntos de desvío y en todos esos puntos hay posibles entradas de intervención de política de control de armas. Entonces, desde el punto de vista de las transferencias autorizadas, existe todo esto que discutimos ayer y que hoy también habló Brian, de los instrumentos internacionales, que lo que buscan es generar más transparencia en las transferencias internacionales.
Y a través de eso, por ejemplo, se hacen embargos a países que están en conflicto y nadie le debería poder exportar a ellos. También existen acuerdos bilaterales, existen la evaluación de riesgos que estaba hablando ayer Katia. Entonces, todo es por ese lado, existen acuerdos y los países centroamericanos y México están adscritos a esos acuerdos de nivel internacional, regional y bilateral. Ahora, cuando pasamos a las fuerzas de seguridad del Estado, pásame tú, por favor. Cuando ya hablamos de fuerzas de seguridad del Estado, pues partimos del hecho de que existen, como mostraba Brian ahorita clarísimamente, existen unas grandes cantidades muy importantes en Centroamérica de robos, y esos robos no son simplemente que las fuerzas de seguridad son víctimas, sino que son culpables por una mala gestión de los arsenales, y también existen desvíos pues por vinculación de agentes corruptos con grupos de criminalidad organizada. Entonces, los puntos de entrada de política ahí tienen que ver con todas las medidas de control y sanción para esos agentes corruptos y un desarrollo que existen un montón de metodologías, un montón ya de principios para una adecuada gestión de arsenales, tanto las que tiene el Estado como las que son incautadas, y todos los procesos que ya los mecanismos internacionales hablan sobre marcaje, registro de la información y todos los procesos de sistema de registro balístico, incluyendo el IBIS. Y también una cosa muy importante en las armas de las fuerzas de seguridad del Estado es que existen unos excedentes, esos excedentes son súper sujetos de ser desviados y esos deben ser destruidos. Hay otra cantidad de armas que de manera muy importante en Centroamérica y por ejemplo en países como en Brasil son los arsenales que cuentan con las empresas de seguridad privada. Y los puntos de entrada de política son bastante similares, partiendo del registro, de la gestión de arsenales, de generar responsabilidades. Principalmente es conocer quién tiene las armas, en qué estado, en dónde y que estén bien aseguradas. Y ahora pasamos a las armas que están en manos de los civiles, que son concedidas a los civiles. Entonces, aquí hay un montón de posibilidades que las cosas pueden salir mal, que sean robadas para los civiles, que los civiles las usen para actividades criminales, y no solamente criminales, sino también mal uso. Ya sabemos que las armas de fuego también están involucradas en altísimos niveles de accidentes, principalmente cuando hay niños en las casas y suicidios. Entonces, la política de control de armas, aquí yo no la estoy pensando solamente como desviación al mercado criminal, sino en general de tener una política de control de armas que esté guiada a un uso responsable y a la eliminación del mal uso de las armas de fuego. Entonces, todo viene de que las armas que las tienen los civiles se tienen que poner las restricciones que sean necesarias para que las personas que accedan a ellas hagan un uso responsable de ellas y hayan unos cursos, por ejemplo, de formación para que se eviten los accidentes y los robos y que tengan responsabilidad las personas que tienen las armas de fuego. Campañas de información y concientización sobre el uso indebido de las armas, los fortalecimientos del sistema de registro, el registro, marcaje, está en todos los puntos de la cadena. En la manera que se pueda conocer quién tiene las armas, pues esa posibilidad de desvío se reduce, o si el desvío ocurre, pues entonces vamos a ver por dónde están. Otra de las intervenciones en este campo están las comunes restricciones al porte de armas, que tienen como objetivo reducir la disponibilidad de armas entre la comunidad. Y la otra, como último, que es una que siempre ha estado presente de manera muy incompleta, pues son los programas de entrega de armas o desarme ciudadano, que como ya apuntaba muy bien Magda, pues tienen que estar acompañadas de campañas de concientización y pedagogía, y sobre eso Latinoamérica tiene una larga experiencia. Más allá de todas esas armas que se desvían, existen unas armas que ya están fluyendo, que vienen en Latinoamérica tanto de antiguos conflictos armados, que vienen de Estados Unidos, y ya, armas que están ahí. Entonces hay otra serie de estrategias que están más atadas, por ejemplo, a la acción con los grupos criminales, a la persecución de los grupos, estrategias incluso de desarme de pandillas y grupos de crimen organizado, todo lo que se puede hacer a través del tráfico transfronterizo, que de eso acabamos de ver ahora, y todo lo que se puede hacer con respecto a las armas incautadas.
y eso aquí tiene que ver con muy importante el manejo de los arsenales y, por ejemplo, un mejor manejo de la cadena de custodia. Existen muchos registros, mucha información, por ejemplo, en Venezuela, que una gran cantidad de las armas que son aseguradas en la escena del crimen pasan fácilmente al crimen organizado. Entonces, todo esto de gestión de arsenales, marcaje, almacenaje, también tiene que incluir procedimientos e implementación de manejo de la cadena de custodia. Entonces, ese es el marco en el cual nosotros queremos pensar la política de control de armas y tratar de encontrar en la región cuáles son las intervenciones que se están haciendo en cada uno de esos puntos. Entonces, para eso estamos llevando a cabo una búsqueda sistemática de información que parte obviamente de búsquedas de palabras claves en internet, plan desarme, control de armas, pero también buscando país por país cada una de esas estrategias que les acabo de mostrar, si existen o no. Obviamente existe una brecha de la información que está en internet y de lo que existe. Y aquí es esta pregunta que yo estaba haciendo a Vilgotnik, de que existen ciertos niveles de secretismo en los procedimientos más a nivel de las fuerzas militares o a nivel de las empresas de seguridad privada, en las cuales no puedo decir que no hay intervenciones, sino que no se sabe. Entonces eso llama a la necesidad a hacer consultas a expertos locales y acercarse uno más al campo. Entonces, ¿esto cómo lo estamos poniendo? Lo estamos sistematizando en una base de datos, que les estoy mostrando una hoja de Excel, súper aburrido para esta última sección, pero eso es, ya por ejemplo, este ejercicio yo ya lo empecé para Sudamérica y ya se sistematizaron 70 iniciativas. Y para Centroamérica ya tenemos 30 iniciativas en una primera búsqueda inicial. Entonces, lo que tenemos ahí es tratar de cada intervención súper desagregada a nivel de la intervención, restricción al porte de armas, no como plan integral, sino la estrategia, y poder recolectar la información de cuál era su objetivo, quién la financió, tener la clasificación viene a partir del marco, pero de manera muy importante, cuál es la información de los resultados y si existe evaluación de impacto. Porque solo teniendo una evaluación de impacto podemos de verdad decir si la iniciativa funciona. En lo que he encontrado en América Latina, he encontrado solo 4 evaluaciones de política pública en temas de control de armas. Está la de Brasil, que me nombró Vilgotnik. Existe evidencia científica probada de que el control de armas en Brasil redujo la violencia en las ciudades de Colombia, y uno de los casos es la de El Salvador, que ahorita vamos a hablar de manera más importante. Entonces, la evaluación es una cosa súper central y súper importante de este proceso. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos súper preliminares? Y esto también empata bastante con lo que nos contó Ana Yancy ayer. Existe, por ejemplo, en Costa Rica buscando, bueno, los países cuando se adhieren a estos acuerdos internacionales tienen que hacer unos reportes en los que ellos dicen qué han hecho o qué no han hecho. Entonces, por ejemplo, Costa Rica es el único país en el que yo encontré que tenía información adicional a la básica. Y, por ejemplo, dicen que tienen un proceso en el cual todas las armas importadas son acompañadas por agentes de seguridad desde el punto de llegada hasta el usuario licenciado final. Una iniciativa interesante para evaluar, para consultar. También Costa Rica, por ejemplo, tiene un sistema en línea que se llama Control Pass, en el cual se puede hacer seguimiento del arma desde la importación hasta el usuario final. Son iniciativas que vamos a sistematizar y que tenemos que evaluar, buscar qué resultados y avanzar en la evaluación de su efectividad. Siguiente. En Honduras, por ejemplo, la nueva ley de armas tiene un elemento en el cual le quita, pues para evitar todos estos desvíos y los robos que hay muy grandes en las agencias de seguridad, le están quitando más las armas al Estado y no las va a almacenar, sino que las armas van a llegar a medicina legal para que estén por todos los procedimientos de forenses, y luego de que pasen por toda la parte de investigación criminal, se van a destruir. Lo dice la ley. Obviamente que aquí hay un paso súper grande de lo que está escrito a lo que pasa, y esto pues tiene unas limitaciones pues muy grandes, y ahí es donde tenemos que avanzar en mirar los resultados y hacer las evaluaciones. Pero al menos esto es un mapeo de lo que existe. En El Salvador, como les decía, hubo una intervención del PNUD en el 2015, que la nombró también Vilgotnik esta mañana, de municipios sin armas, donde en el San Miguel e Ilopango se hizo una intervención integral que incluía tanto restricción al porte, como estrategias de prevención, como desarme ciudadano,
como modificación de la ley, y también tiene una evaluación que en uno de esos 2 municipios, en San Miguel, sí tuvo efectos positivos para la reducción de la violencia. Para Guatemala, así como todos los países, se hacen avances con respecto a marcaje y con respecto al registro de huella balística, pero pues encontré en la búsqueda que en Guatemala este sistema IBIS es central en su política, y también de Guatemala, por ejemplo, se resalta un trabajo súper de la mano con la sociedad civil, como una organización que se llama IEPADES, que participa en proyectos de investigación, creación de protocolos y campañas. Y en México, pues esto ya lo hemos visto, todo lo que vimos en la mañana y ayer sobre cuáles son las estrategias, pero de manera importante creo que se resalta que exista por ley las campañas pedagógicas que tienen que ser llevadas a cabo a través de la ley de armas, y también, por ejemplo, en uno de los informes de ATT aparecía este acuerdo para controlar las exportaciones que tiene que ver también con una relación con el Ministerio de Hacienda, en el cual se sujeta el requisito de permiso previo para las exportaciones de las armas convencionales, sus partes componentes, bueno, todo eso. Entonces, es esos controles que se hacen. Entonces, la manera que existan más normatividad y más controles, pues son iniciativas que vale la pena revisar. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos preliminares? Que Centroamérica tiene una historia larga e importante de iniciativas de control de armas que ha sido principalmente atadas a los procesos de estabilización luego de los conflictos. De manera muy importante, los acuerdos están financiados por mecanismos multilaterales como el BID y el PNUD y tienen un altísimo componente local. En ese marco que yo les mostraba, lo que más he encontrado es que las intervenciones están en los dos límites. Están en las intervenciones a través de la adhesión a los tratados internacionales y los que tienen que ver con los planes de desarme y de los civiles. Todo lo de la mitad, lo de gestión de arsenales, marcaje, las armas en poder de las fuerzas militares, de las fuerzas del Estado, de la policía, de seguridad privada, existe muy poco conocimiento, al menos en esta primera revisión. Entonces, ese es el antecedente y la experiencia que estamos haciendo, y esperamos poder compartir esto pronto con ustedes. Muchas gracias, Catherine. Pues sí, esperamos poder compartir pronto este mapeo que estamos haciendo con el apoyo de la Embajada Australiana. Y pues ahora voy a ceder el micrófono a Rebecca Peters. Ella es representante de la sociedad civil ante la Organización de las Naciones Unidas en los programas de acción para control de armas, es miembro de la Red Internacional de Acción contra las Armas Ligeras. Rebecca es considerada la mayor experta en control de armas del mundo después de que ocurriera la masacre de Port Arthur en 1996, convirtiéndose en la principal impulsora del endurecimiento de las leyes sobre armas en Australia. En 2016 fue nombrado oficial de la Orden de Australia por el trabajo realizado desde el 96. Ha desarrollado estrategias de control de armas para George Soros, dirigió la Red de Acción Internacional sobre Armas Pequeñas con sede en Londres. Hasta la ONU reconoce el amplio conocimiento de Peters, pues cuando se necesita asesoramiento en cuanto al tráfico de armas pequeñas acude a ella, y fue consultora en la realización de la película Lord of War, donde Nicolas Cage protagoniza a un dealer traficante de armas. Muchas gracias. Magda me pidió que hablara sobre mejores prácticas, pero sí se ha hablado mucho de prácticas hoy y ayer, entonces voy a hablar un poco de eso, pero también unas reflexiones sobre la sociedad civil y cuestiones de estrategia, de tácticas, de incidencia. La cosa, pensando en mejores prácticas a nivel internacional, un punto que muchas veces no se reconoce es que el propósito de las leyes de armas, de los sistemas de control de armas deberían ser para proteger el bienestar público. A mí no me gusta usar la frase seguridad pública porque tiene a veces unas implicaciones como de mano dura, de cosas así. En inglés hay una expresión que es public safety, y entonces yo estoy hablando de public safety, no tanto como de seguridad nacional, seguridad pública. Y a veces
Parece obvio, pero a veces no es. En Australia, en el estado donde vivo yo, antes de que cambiáramos las leyes, había el registro del estado donde vivo, el registro de armas, donde manejaban todo el tema de licencias, todo eso. Y le hicieron a esa agencia del estado una evaluación. Era una de estas empresas gringas de management consulting, le hicieron una evaluación. Y a mí me preguntaron mi opinión. Y me preguntaron cómo piensas que esta agencia está cumpliendo con su propósito. Yo dije, pues, ¿cuál es el propósito desde el punto de vista de esta evaluación? Y ellos me dijeron, pues, nos han dicho que el propósito, el objetivo de esta agencia es proveer un servicio eficiente a los dueños de armas. O sea, se había perdido completamente el hecho de que esta agencia existía para prevenir que las personas fueran lesionadas y matadas y que para prevenir que se robaran los bancos, que saltara la gente. Pero esa es como las instituciones a veces como se capturan. Entonces es importante recordar que ese es el propósito. El criminólogo norteamericano Franklin Zimring hace 30 años hizo como una clasificación de los mecanismos para control de armas que todavía nos sirven. Él decía que hay que controlar las armas, hay que controlar los usuarios y los usos. Y controlar las armas quiere decir como prohibir o restringir ciertos tipos de armas, limitar la cantidad de armas o municiones que las personas pueden tener. Igual, ahí en el tema de regular las armas, quiero mencionar este tema de réplicas, porque ayer hubo una pequeña discusión de réplicas o armas de juguetes y me pareció que tal vez a veces olvidamos que no sé si conocen la pirámide de la delincuencia o la violencia armada, que el número de incidentes de violencia armada que resultan en una muerte es pequeña, o sea, está ahí arriba de la pirámide. Hay muchos más incidentes donde una persona queda herida, pero la gran mayoría de la delincuencia con armas de fuego nunca se aprieta el gatillo. Entonces, el hecho y esos delitos que son robos, secuestros, violaciones, cosas así, se cometen igualmente efectivamente con un arma que es un arma de verdad, pero no está cargada, que no lleva municiones, un arma réplica que se parece, un arma de juguete que se parece, o un arma de fuego que ha sido desactivada. Todas esas cosas sirven para la gran mayoría de la delincuencia armada. Así que cuando piensan en el tema de las réplicas, en Australia, por ejemplo, están prohibidas las armas de juguete que parecen armas de verdad, están prohibidas. Si quieres un arma de juguete, tiene que ser anaranjado, tiene que tener algo para que se vea que es un arma de juguete. Bueno, y el tema de regular los usuarios, es cuestiones como de filtrar, de licencia, de quién califica. Y una cosa que a veces los países dependen demasiado de las bases de datos del sistema penal. O sea, la persona no tiene ninguna condena, ok, está bien. En los países que están regulando más efectivamente las armas, hacen una investigación mucho más profunda para averiguar si la persona de verdad debería tener un arma y no. Y voy a hablar un poquito más de eso en un momento. Y claro, no es cuestión solo de leyes, de medidas coercitivas, sino también cuestiones culturales. Hay que cambiar la mentalidad y todo eso, aunque un amigo mío que es médico me dijo, había como una discusión una vez de si las películas violentas causan o son responsables por la violencia, ¿verdad? Y este amigo médico me dijo, pues lo que yo puedo decir es que ahí en la emergencia, en el hospital, no llega gente con una película, o sea, metida en el cuerpo. Es una bala, es un arma de fuego que les mató o que les hirió. Entonces, sí es importante el tema cultural, pero igual a veces se olvida el tema de las armas. Entonces,
Pero sí es importante, creo que fue Carlos Cruz que dijo que por ejemplo, para desarmar, primero hay que hacer el trabajo de construir confianza, de desarmar la mentalidad, de convencer a las personas, porque no van a soltar las armas si no están convencidas. Y hay mucho trabajo que se ha hecho. Creo que fue David, ¿o quién fue que usó la frase behavioral economics? Sí, ¿verdad? Eso, yo creo que lo que entiendo por eso es como social marketing, ¿verdad? Que es usando datos, información sobre el fenómeno para tratar de cambiar el comportamiento de las personas. Y, por ejemplo, en los países donde sí se ha logrado reducir la violencia, se ha dependido mucho de, por ejemplo, campañas que dirigidas, por ejemplo, a las mujeres. Las mujeres están conscientes si tienen un hijo que tiene problemas de depresión, si tienen un esposo que tiene un problema con sus problemas financieros, problemas problemas en la familia. También en Australia, por ejemplo, cuando en el momento de cambiar las leyes de armas, también tuvimos que fue acompañado por una campaña de concientización. Ese era un momento donde la conciencia en general en Australia estaba aumentando el tema de violencia doméstica y el tema de suicidio, que son dos temas fuertes para las armas de fuego. Y entonces, como tratando de quitar esa idea de que la violencia armada lo comete una persona mala contra una persona buena, reconociendo que muchas personas buenas hacen cosas estúpidas, personas buenas se enojan, personas buenas se deprimen, se ponen celosos, se emborrachan, cosas así. Entonces, para tratar de que la gente reconozca que tener un arma en casa no es una buena idea. Bueno, uno de los puntos importantes es cerrar los vacíos. Es increíble mirando las leyes de muchos países cómo están llenos de vacíos. Por ejemplo, en algunos países se dice, bueno, armas menores de un cierto calibre no aplica la ley, como si no fuera problema, ¿verdad? Las armas de fuego de cualquier calibre hay que regularlas. También en algunas leyes hay categorías enteras de personas donde no aplican la ley. Por ejemplo, exmilitares, ex funcionarios de alto rango. En Guatemala, los diputados, no se aplica la ley. Eso es una invitación a que estas personas se conviertan en traficantes de armas. O sea, no hay, yo lo veo en países que antes eran dictaduras, donde el permiso de tener armas sin ninguna restricción es como un premio, reconociendo el gran nivel que ha logrado la persona, pero el tema es proteger el bienestar público. En la ley de Mozambique, que ya se reformó, pero en ese tiempo había un vacío que era, decía aquí son las regulaciones que aplican, solo que las armas que provienen de Portugal no aplica la ley, como si las armas de Portugal fueran armas más honorables o algo. Entonces, es importante mirar los vacíos y pensar, pero ¿por qué tenemos esto? Si la idea es proteger el bienestar social, toda esa gente debería cumplir con la ley. Y también es importante tener mecanismos para quitarle las armas a las personas que ya no deberían tenerlas. A veces, como el interés de los estados es decidir quién puede tenerlas y no están pensando en cómo quitarlas. Y también cómo deshacerse de las armas. En muchos países es difícil si uno tiene un arma de fuego que, por ejemplo, era del abuelo o algo, muchas veces no es claro cómo deshacerse de ese arma. Y sin estar como violando la ley o sin, bueno, a veces no es fácil saberlo, entonces eso es importante. Yo hablé del bienestar público que tiene que ver con la seguridad humana, también lo mencionó Carlos, una idea más integral y la cosa es que hay que abordarlo en una manera integral. Yo he estado mirando en las presentaciones que hay
Se han hablado de varios consejos, comisiones, comités, mecanismos donde están muchas agencias del Estado mirando el tema de armas, pero no he visto, o tal vez no lo noté, cuando un país está pensando cómo abordar el tema de la violencia armada, tienen que estar no solo los hombres armados, o sea, no solo los militares, los policías, los de seguridad, sino también los de salud, los derechos de las mujeres, los organismos o las organizaciones que piensan en el tema de la juventud, a veces tema del ambiente. O sea, si las decisiones están tomadas solo por personas que tienen armas como parte normal de su vida, eso afecta cómo están mirando el tema y las soluciones. De hecho, en Naciones Unidas, ahora México que es parte de un compromiso internacional para aumentar la participación de las mujeres en todas las decisiones que tienen que ver con control de armas y desarme, en temas de armas ligeras. Y eso es importante porque para nosotros como sociedad civil estamos buscando que sean involucradas no solo mujeres, sino organizaciones de mujeres. O sea, agencias, organizaciones que están pensando en los derechos de las mujeres. Y eso me recuerda que otra parte de esta diferencia entre abordando desde el punto de vista de seguridad humana versus seguridad pública es que en general la mejor práctica es desmilitarizar el control de armas. Yo sé que en México las armas están básicamente con defensa, con el ejército. Es que ese sistema también se ve en otros países. Había una vez cuando tenía sentido eso, porque el tema de armas era tema de ejército, de guerra, de proteger contra el enemigo exterior, ¿verdad? Pero ahora, bueno, en general la defensa, los militares no son buenos para riñas de barrio, para violencia doméstica, para temas para otros temas que sí son muy relevantes al control de armas. Bueno, unas experiencias de sociedad civil, especialmente de Australia, reconociendo que todos los países son distintos, que el contexto es diferente, etcétera, etcétera. Y también pensando en la experiencia de muchas organizaciones miembros de IANSA, de nuestra red internacional. Una cosa es que, bueno, el embajador australiano habló ayer sobre la experiencia australiana, que tuvimos una masacre y se cambiaron las leyes y que se redució mucho la violencia. Pero ese trabajo desde el punto de vista de sociedad civil había comenzado como 10 años antes. Entonces, una lección, una buena práctica es trabajar a largo plazo. Y eso quiere decir invertir, hacerle esfuerzo y tener una vista larga. Porque bueno, en Australia, en esos días teníamos una masacre más o menos una vez al año, estilo norteamericano, 10, 12 personas muertas. Y en ese momento todos los comentarios eran como, ay, ¿qué podemos hacer? Mejor tenemos la pena de muerte, mejor ponemos en la cárcel a todas las personas con enfermedades mentales, mejor prohibimos todas las armas, como un montón de propuestas que después se quedan en el aire y nada pasa y muchas de las propuestas son malas. Y son como cosas aisladas que se proponen. Entonces, una de las cosas que hicimos nosotros fue pensar, hacer el trabajo como sembrando las semillas de lo que íbamos a querer cuando llegara el momento donde se podía conseguir. Construimos una coalición grande con todos los sectores, es un tema que mencionó Brian Wood. Por ejemplo, en nuestra coalición estaban todos los colegios médicos, el colegio de pediatras, el colegio de oftalmólogos, estaban sindicatos importantes de salud, de policías, del sector de los bancos, porque para ellos es un tema de salud laboral.
estaban las iglesias, los grupos de mujeres, los grupos de jóvenes, algunos grupos ambientales. Estaban también colaborando con nosotros algunos grupos de tiradores. No eran parte de nuestra coalición, pero lo que muchas veces se ve, no sé si en México esto será verdad, pero en Estados Unidos y en Australia, las personas que tienen armas, no quiere decir que por tener armas están opuestas al control, ¿verdad? De hecho, las personas que tienen armas muchas veces conocen muy bien cuál es el peligro y están de acuerdo que deberían ser mejores los controles. Entonces, esto fue importante para nosotros, tener personas que sí tenían armas, que dijeron, sí, nosotros estamos a favor de los cambios que se proponen. Pusimos mucho énfasis en recopilar información que fuera confiable, verdadera, correcta. Habíamos tenido del sector de salud pública y el sector de violencia doméstica varias investigaciones, informes a través de los años, y esos informes se pierden, y más ahora que la memoria es súper corta, la memoria pública y oficial. Entonces nosotros manteníamos siempre esa información como bien visible y propusimos soluciones que respondían a la realidad. O sea, la investigación nos decía que la categoría más grande de homicidio en ese tiempo era homicidio de la familia, que nadie sabía eso. La gente pensaba que los homicidios eran como los malos en sombreros negros matando a los buenos en sombreros blancos. Y entonces eso fue importante, entender la naturaleza de la violencia, y también que muchas veces las personas que cometían violencia armada, después uno se daba cuenta que había mucha gente que sabía que esta persona no debería haber tenido un arma, pero nunca habían cometido algo, no había condena, no había nada en las bases de datos de la policía, pero todo el mundo decía, sí, yo siempre le tenía miedo, yo no dejaba que mis hijos jugaran por ahí. Era como, pues, hay que tener algún mecanismo para que gente que no ha sido condenado por ningún delito no tenga armas. Y también, bueno, hay una cosa interesante en Canadá que no logramos conseguir en Australia, es que en Canadá cuando quieres tener licencia para comprar o tener un arma, parte del proceso es que le piden la opinión a tu pareja actual o en los últimos 2 años. Les piden, te dicen, esta persona, César, quiere tener un arma de fuego, ¿tiene usted algún comentario? Y porque tu pareja es la persona que más sabe si es una buena idea, o no solo si sos violento, pero si hay algún problema en el hogar, si estás deprimido, o si hay otra persona en el hogar que no debería tener acceso a las armas. Y lo que pasa con eso es que muchas personas, las personas que quieren comprar armas son casi siempre hombres, y cuando se dan cuenta de ese requerimiento, muchas veces abandonan el plan, no porque son violentos, pero porque no quieren tener la conversación con su pareja. Eso quería aportar que en la revisión que estaba haciendo para Sudamérica, en Argentina hay una cosa que encontré súper innovadora, es que hay un registro de las personas que quieren tener un permiso y aparecen en una página web durante como 2 meses, y cualquier persona puede decir, oiga, esa persona no. Y lo que se ha encontrado es que la mayoría de personas a las que le han negado han sido mujeres que han demostrado violencia intrafamiliar por esa persona. Ajá. Sí. Es como en algunos lugares, si quieres casarte, hay que ponerlo públicamente. Imagina, el hecho de casarte cambia tu vida, pero el hecho de tener un arma cambia la vida por mucha más gente. Entonces, sí, y de hecho, en los países que miden este tema, la primera razón por la cual las licencias son negadas o porque la cual las armas son que se les quita a los dueños es la violencia intrafamiliar. Entonces, una de esas cosas es que es difícil cuando están haciendo la política listar todas las posibles circunstancias que podrían ocurrir. Y entonces en Australia y en países de Europa hay como una medida de discrecionalidad, se dice, como para
sí, recordarnos que la idea es proteger el bienestar público. Entonces, si hay alguna situación, si hay alguna razón legítima donde parece que no es una buena idea que esta persona tenga un arma, entonces la arma puede ser negada o quitada y de hecho la persona puede apelar y todo eso, pero hemos visto unas situaciones interesantes como por ejemplo, uno de los vacíos que no era obvio al principio era personas que ya no eran prohibidas, no podían comprar armas, lo que resultaba era que otro miembro de su familia venía y aplicaba para comprar armas. O sea, obviamente a veces era la esposa de la persona condenada, ¿verdad?, que tenía sus antecedentes penales, o otro miembro de la familia. Y entonces, en Australia, cuando están pensando si dar permiso o no a esa persona de tener armas, el hecho de que tener un arma en casa va a hacer disponible ese arma a una persona prohibida es un factor a tener en cuenta. Yo tengo un amigo que es psiquiatra y él tenía una paciente, tenía 15 años, ella tenía depresión muy severa y su hermano era súper entusiasta del tiro y tenía un montón de armas en la casa. Mi amigo el psiquiatra consideró que la niña estaba en peligro viviendo en una casa con muchas armas. Así que él fue y le habló a policía y preguntó qué puedo hacer yo. Y dijeron, podemos hablar con el dueño de las armas y decirle, estamos pensando en ponerte condiciones en tu licencia que tienes que guardar sus armas en otro lugar, porque no porque sos una mala persona, porque el bienestar público, incluyendo el bienestar de otra persona en tu casa, es la prioridad. Entonces, es interesante tener esa flexibilidad de poder hacer una decisión que, bueno, para poner la prioridad en la seguridad. Bueno, estoy mirando que se me está acabando el tiempo. Solo, a ver, parte del tema de preparación, nosotros trabajamos con un diputado antes, no sabíamos cuándo iba a ocurrir la masacre muy grande, pero sabíamos que en algún momento, bueno, que iban a seguir ocurriendo y cada vez que ocurría era un momento, una oportunidad de incidencia. Y preparando para ese momento, nosotros trabajamos con un diputado, hicimos un borrador de ley que era como que contenía todas las medidas ideales basados en mirando las leyes de varios estados, mirando las leyes de otros países y cuando vino el momento, el hecho de que ya había en un parlamento un borrador de ley, eso ayudó mucho a que la cosa fuera rápido porque lo que a veces pasa es hay una decisión, vamos a cambiar la política, pero después pasan meses y meses y meses antes de cambiarla en verdad y en ese tiempo se reduce el compromiso, se distrae la gente y entonces se puede perder mucho entre ese momento y el momento donde se hace la política. Entonces, eso nos ayudó mucho. Quiero, tengo como seis diapositivas. ¿Puedo ponerlas? Sí, es que estoy mirando mi tiempo. Un tema que quiero mencionarles, no es una mejor práctica porque en ningún país se hace, pero el tema de atención y apoyo a las personas, a las víctimas y sobrevivientes de la violencia armada. Los mismos estados que no controlan las armas tampoco apoyan a las personas que son víctimas de esas armas. En algunos países hay, por ejemplo, en Colombia hay una ley para apoyar a las personas heridas por armas de fuego en el conflicto armado, aunque la mayoría de las personas heridas por violencia armada no es en el conflicto armado. Bueno, en México sí hay una ley de asistencia a la víctima, pero no sé cómo funciona. Pero bueno, yo en Guatemala estoy trabajando con un grupo de personas con discapacidad que incluye muchas personas heridas de bala, que es la primera causa de lesiones medulares en Guatemala. Y estamos mirando cómo la violencia armada interactúa con los objetivos del desarrollo sostenible. Y entonces quería enseñarles aquí unos, ¿se acuerda que ayer, quién fue de Yara? Sí, habló de los objetivos del desarrollo sostenible. Y aquí están algunos ejemplos como para pensar. El primero es el tema de la pobreza.
Y esa es Kimberly, que como pueden ver, ella fue baleada y eso causó pobreza para toda su familia. Sí lo pueden leer, ¿verdad? Sí, sí. El próximo es el tema de hambre. Jorge, porque ya no pudo trabajar, quiere decir que sus hijos ya no podía darles de comer lo que necesitaban. Entonces, ahí va el hambre. El cuarto objetivo es la educación. Esto es Jackie, que era maestra. Y a veces pensamos en la violencia armada no permite a los niños a ir a la escuela, pero igual no permite a la maestra de enseñar, de seguir trabajando. Aquí sí hay 2 niños que no pudieron ir a la escuela porque fueron baleados, Brian y Manuel. Y miren aquí Brian, que es el primero aquí del lado izquierdo de ustedes. Porque en la próxima slide está Brian muriéndose, así que cierren los ojos si no quieren verlo. Y el tercer objetivo es el derecho a la salud, a una vida sana. Brian, la otra foto fue en una conferencia de prensa, de hecho, que hicimos con la Embajada de Australia, porque nos apoyaron para hacer sillas de ruedas, incluyendo la de Brian. Un rato después, Brian murió por los efectos secundarios, que son las infecciones que le pasan a muchas personas con lesiones medulares. El quinto objetivo es la igualdad de género, y esta es Flor, que las mujeres que son víctimas de violencia, la mayoría son víctimas de violencia en su propia familia, y ella fue baleada por su novio. Él era guardia de seguridad, o sea, andaba armado todo el tiempo, y ahora Flor está con paraplegia. El octavo objetivo es el tema del trabajo decente, y Humberto, aunque tiene lesión medular, pero sí encontró manera como de seguir trabajando, pero después le robaron las herramientas, una cosa que pasa mucho en estos países, y se quedó otra vez en pobreza y además con un préstamo, o sea, mucho peor. Aquí está Manuel, que vieron antes en el tema de la educación, y el objetivo número 11 es para ciudades seguros. Manuel estaba en un autobús cuando subió un extorsionador para matar al piloto del bus. No sé si eso pasa en México, pero pasa mucho en Guatemala. El piloto murió y Manuel se quedó con paraplegia. O sea, el tema del transporte en las ciudades de Guatemala es súper, da miedo. Y este es el 16, que es el tema que incluye una meta que es sobre reducir el flujo de armas. Pero lo que me interesaba de esta familia, Rosa es policía, y lo que pasó cuando su hijo fue baleado fue que ella tuvo que enfrentar la realidad de la falta de funcionalidad del sistema de justicia en Guatemala. Ella dijo, pues, no quería que volviera el pandillero a vengarse, entonces no lo denunciaron. Y ella me dijo, se puso a llorar, me dijo, ¿cómo voy a proteger a los ciudadanos de mi país si ni puedo proteger a mi propio hijo? Y William fue baleado por tema de era un tema de celos de una muchacha, todo ese tipo de cosas. Entonces es como, a veces se dice, bueno, el desarrollo, la violencia, pero estamos tratando de tratar de concretizar esa conexión, ¿verdad? Ya, ahí les deprimí con mis fotos. Muchas gracias. Gracias, Rebeca. Y bueno, me parece que sí es muy impactante ponerle cara a todas estas historias de personas que se ven envueltas en situaciones de violencia y que realmente no tenían ninguna
que podemos terminar con esta narrativa de que las víctimas de violencia armada siempre están envueltas en un conflicto o que están también en situaciones en donde se lo buscaron. Vemos que hay muchas personas que realmente pues nada más en situaciones cotidianas de su vida se vieron afectadas por alguien con un arma. Y bueno, vamos a pasar ahora a presentarles a César López. Él es músico colombiano, es compositor, es pianista, guitarrista, y él fundó en el 2003 el Batallón de Reacción Artística Inmediata, que involucra a varios músicos y artistas que empezaron también a hacer activismo social, a buscar alternativas a la violencia, y que ha acompañado muchas de las iniciativas para acompañar a víctimas y también para transformar situaciones de violencia en Colombia. Creador del movimiento 24/0, presente en 7 países. Muchas gracias, César. Gracias. Es que tengo a estas alturas un revuelto, yo no sé si ustedes tienen el mismo revuelto que yo, de muchas historias, muchos argumentos, todas historias y aportes tremendamente valiosos, y justo me toca a mí a esta hora cuando ya no hay nada que decir. Entonces yo tenía un pocotón de anotaciones, pero tal vez el aporte que yo puedo traer desde aquí, desde mi condición de artista también, es que a nosotros nos ha tocado sobre todo el trabajo del terreno, del territorio, y en eso sí se siente mucho la distancia entre el escritorio y el territorio. Se siente como muchas de las normatividades, de las decisiones o de las especulaciones que nacen en un escritorio, o no entienden lo que está pasando allá en el barrio o allá en el municipio, nunca lo han vivido, o tampoco les interesa mucho. Entonces yo encuentro permanentemente esa distancia entre el escritorio y el territorio. Tal vez un día que uno de los muchachos me dijo, quiero dejar de ser un arma, yo empecé a entender muchas cosas. La maestra Curbelo de Ecuador dice que hay declaratorias de guerra que no se hacen necesariamente entre los países, que se hacen a los ciudadanos y sobre todo a los ciudadanos jóvenes que están en condiciones de vulnerabilidad. Entonces hay maneras de declarar la guerra a los muchachos y a las muchachas, a las que ellos reaccionan también. Pero también es cierto que nosotros hemos encontrado que en esos chicos y chicas que hoy son el eje central de toda la discusión, y mira qué curioso, yo siempre estoy sentado como en lugares donde hay mucha gente buena, nadie hace nada malo. Entonces estamos entre los artistas, no, vamos a salvar el mundo. Estamos entre los profesores, no, es que la gente tal. Estamos entre los académicos y todos somos tan buenos que no sé dónde están los malos. Pero mira que esos muchachos a mí siempre me sorprenden porque están dotados de gran bondad. Y es curiosamente a ellos a los que se les aplica todo, las cámaras, los tanques, los helicópteros, los radares, la fuerza, el bolillo. Suben y suben los presupuestos, tratando de descifrar qué es eso, que es en lo que estamos aquí, en lo que estamos seguramente en muchos lugares del mundo a esta hora, pensando qué es eso que no hemos entendido. Un amigo decía, ¿sabe por qué no se acaban las peluquerías? Porque a la gente le siguen haciendo pelo. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con esto? Que nosotros somos simplemente los que cortamos el pelo y barremos, pero el pelo sigue creciendo. Entonces, hay cantidad de presupuestos y debatimos, bueno, entonces cuando caiga el pelo tú lo barres para allá, yo lo barro para acá, y entonces si es un crespo, tú lo guardas aquí, yo lo…
pero el pelo sigue creciendo. Y lo que estamos tratando es de que no nazca más el pelo. En términos de que queremos incidir en crear una cultura que no reproduzca más la violencia, que no intensifique más el argumento de, que lo dice claramente el padre Pacho de Rú, dice, la violencia es la capacidad que yo tengo de decirte a ti que yo te puedo hacer más daño de que el que tú me puedes hacer a mí. Entonces te aplico el doble de lo que me diste y tú me aplicas el triple y allí nos vamos el resto de vida. Entonces, en esos jóvenes que conozco yo en el barrio, me llama la atención que tienen, por ejemplo, altísimos niveles de lealtad, que es una gran cualidad humana, la lealtad. Si este muchacho dijo, yo te cumplo con eso, y lo cumple. Estos muchachos cuidan a sus hermanitos, honran a su mamá, y eso es belleza y luz dentro de ellos. Están armados, sí, pero están también equipados con una cantidad de bondad que yo creo que es necesario empezar a mirar. En cambio puede uno encontrar, como lo encontré yo, un empresario que con tal de hacer un buen negocio, pues no le importa si hay que torcer, dañar a un hermano, a un pariente, o pelear una herencia, ¿no? Esto allí en el barrio se vive la bondad también, se vive la esperanza, se viven los sueños. Y a mí me interesa mucho eso, porque creo que es allí donde hay que trabajar más intensamente para que esos chicos tomen la decisión no solo de no conseguir un arma o aceptarla, sino de no gatillarla cuando la tengan en la mano. Hablo de la distancia del escritorio. No sé cuántos aquí han sido apuntados con un arma en alguna situación o han estado allí con un arma en la mano, pero estoy seguro que esos chicos que en este momento, mientras estamos aquí, están expuestos a eso, que tienen, sin saberlo, esto debería ser una esperanza para ellos, ¿cierto? Aquí se están aprendiendo cosas entre todos para que de aquí a un tiempo moderado, allá, a esa esquina, llegue algo de lo que aquí estamos aprendiendo. Yo creo que ellos siguen esperando una respuesta mucho más agresiva en términos de contundencia de todos los que hacemos estos trabajos. Nosotros creamos, como lo dijo Magda, el Batallón Artístico de Reacción Inmediata, que no era otra cosa que un grupo de artistas que se iba directamente a los puntos donde acababan de asesinar a alguien. Y llegábamos al punto con canciones, con guitarras, con tambores, y la gente podría decir, bueno, ¿y estos qué? Si aquí lo que necesitamos es que esté el ejército, que esté la policía, que esté ¿no? Que pongan un cordón amarillo, Y mira qué curioso que la gente corre necesariamente hacia nosotros porque siente que necesitan tramitar sobre todo las emociones, el miedo, la rabia, la indignación, la desesperanza, eso que nadie trabaja, eso a lo que nadie le tiene un método. Entonces, la presencia mía también aquí pretende reivindicar un capítulo de este trabajo que tiene que ver con el desarme, que es la pertinencia de las artes, de la cultura, del trabajo de las emociones en el intento, en el anhelo del desarme. Entonces ese chico que decía, yo quiero dejar de ser un arma, tiene toda la razón. Nosotros usamos la palabra como un arma, usamos el carro como un arma, usamos el celular como un arma y no necesitamos muchas veces de un arma para dañar a otro o a otra. Y cuando entramos a una cárcel y hablamos con un chico que cometió un homicidio, nos dice, yo sé que matar está mal, a mí nadie me tiene que explicar que eso tiene unas consecuencias penales, jurídicas, bueno, de las familias, pero es que tenía una rabia, tenía unos celos, tenía una ira. Entonces, ¿quién está educando las emociones que nos educan en el colegio, que nos educan en la universidad? ¿Quién educa nuestras emociones? ¿Cómo se educan nuestras emociones?
Y allí es donde yo creo que hay una gran tarea por hacer. Decíamos ayer, qué importante que todas las personas que hay aquí, que son académicos, técnicos, luchen cada día por conectarse más con su corazón, que esas investigaciones, esas decisiones estén guiadas por un corazón, por una sensibilidad, por una empatía profunda con ese chico o esa chica. Y qué importante que los que trabajamos del otro lado, que somos así, puro corazón y tal, pues nos llenemos de argumentos, de cosas técnicas, de datos, de cifras, que nos ayuden a enrutar ese trabajo que hacemos. Por eso encuentro tremendamente valioso esta oportunidad y ojalá se repita, no sé si una vez cada tanto, pero que se siga hablando de este tema. Yo tengo que decir que una de mis grandes preocupaciones sigue siendo el machismo, ¿no? El tema del hombre macho que educamos en nuestras casas, escuelas, porque encontramos en Colombia que era una de las grandes semillas de la guerra. Esos hombres que están allá en la montaña disparándose, amenazándose, cortándose las cabezas, ¿no? Esta es en una de las entrevistas de uno de los paramilitares, dice, como nosotros éramos menos, teníamos que ser más crueles para que nos tuvieran más miedo. Y entonces allí es donde nace la escuela de descuartizamiento, donde nace todas estas historias. Y entonces nos preguntamos, ¿y quiénes son esos que hacen esa guerra de esa manera? Pues son hombres, son niños también que son víctimas de esos micromachismos con los que fueron educados también. Entonces, cuando al niño le sirven ese pedacito de carne un poquitico más grande que al de la niña, y la niña, la hermanita, es la que va y lava los platos y los pantalones, y ese niño crece sintiendo que él tiene un cierto privilegio sobre las mujeres, y empieza a repetir eso, sin darse cuenta, nadie se lo dijo, simplemente lo incorporó. O ese niño que crece desesperado por ser más fuerte, por hacer más ejercicio, porque cree que su fuerza física es la que lo define como hombre. Yo soy más hombre si pego más duro, si levanto más peso. Y en la guerra, yo soy más hombre si soy más cruel, si disparo más, si pienso menos, si siento menos, porque esa es la última, es yo soy más hombre en tanto niego más mi parte femenina. Y entonces vemos padres y madres asustados con el niño que pide una muñeca, sin ser conscientes de que desde allí se está empezando a generar ese hombre potencialmente capaz de ejercer algún tipo de violencia. Y me gusta mucho que podamos abordar en esta etapa de este encuentro también desde allá adentro, como dice Rebeca, las causas estructurales de nuestras violencias, que aunque son en cada contexto diferentes, se unen en nuestra América Latina con muchos puntos en común. Yo escribí aquí, dice que yo vine aquí fue a transmitir la esperanza. Y es verdad, porque creo que, o es verdad, no, digo, quiero que sea verdad. Porque hemos hablado de mucha muerte, 2 días. Cada vez que se habla de balas o pistolas. Y entonces no quisiera yo que nos fuéramos hoy de aquí con la sensación de que algo anda mal, muy mal y que no tiene solución. Al contrario, si estamos aquí es porque hay una cantidad de gente inspirada, soñadora, que brota esperanza de su alma y que quiere hacer lo que tenga que hacer para cambiar las cosas. Y entonces sí es una invitación a que cada persona desde lo que haga, lo haga en empatía profunda con otros seres humanos que la tienen muy difícil.
y empatía profunda con el planeta. Hace pocos días una delegada de la ecología profunda, estuvimos en un encuentro sobre el proceso de paz en Colombia. Y entonces todos hablábamos de los acuerdos, la paz, la cosa, el desarme, todo esto. Y ella se para y dice, así, y cuando ustedes se encuentren todas esas soluciones en 20, 30, 40 años y el planeta ya no esté suficiente para soportar esa nueva generación. Entonces, si esto no viene en una empatía con lo que le está pasando al planeta, que ya nos anunciaron 12 años, nos quedan para subir 1,5 grados, si eso no va amarrado de toda esa realidad planetaria, si el ser humano sigue sintiendo que está por encima de todo en este planeta, o que es el centro de todo, o que está por fuera, es el planeta y el ser humano al otro lado. Vamos a seguir en la peluquería, barriendo el pelo que nace y nace y nace. Y nos vamos a gastar años, décadas, millones de dólares barriendo pelo. Yo encuentro en Sarajevo, por ejemplo, una experiencia de un chelista que se llama Vedran Smailovic, el chelista de Sarajevo, que salía a tocar con su violonchelo en los bombardeos. Y entonces uno dice, pero ¿cómo enfrenta un chelista a 16 F-16 que están sobrevolando y bombardeando? ¿Cuál es la disparidad? Pero precisamente la creación de los símbolos nos ha permitido la potencia. Y yo creo que desde aquí nosotros también hacemos un llamado a la poesía, al arte, a las artes escénicas, al audiovisual. El desarme no es una cosa exclusiva de gobiernos, de entidades, de tecnicismos. El desarme pasa por las tripas, pasa por el arte, contándole a la sociedad todo lo que esto significa. Yo me llevo de aquí una gran tarea, y es cómo traduzco todo esto que se dijo aquí, que es de una inmensa profundidad, en ejercicios del arte, precisamente para que esos chicos y chicas a los que les va a llegar un arma, seguramente, si no es un arma hechiza, será impresa en una impresora de 3D, para que ellos tengan una oportunidad en este planeta, de un proyecto de vida digno, porque lo merecen también, tanto como los que estamos en esta sala. Esos chicos que hoy estamos señalando, persiguiendo, si no los entendemos a ellos también como un resultado, ellos no bajaron en un ovni, si no los entendemos a ellos también como un resultado de la sociedad. Recuerdo mucho una experiencia de Río de Janeiro. Una marca de tenis lanza una campaña. La campaña decía, no sirve ser el segundo, tendrás solo que ser el primero, una cosa así. Y se aumentan los días siguientes los homicidios en esa favela. Y vienen a investigar qué está pasando, por qué. Todos los chicos desesperados, disparando, buscando dinero para tener esos tenis, porque iban a ser los número 1. Entonces, esta organización cultural que se llama Afroreggae convoca una gran marcha para que la gente lleve todos esos zapatos de la marca, hacen una montaña y le prenden fuego. Fue tan contundente el gesto del símbolo que al otro día la compañía llamó a este grupo y les dijo, vengan, reunámonos, pensémonos juntos una estrategia y cambiémosle ese eslogan a esos tenis. Porque claro, cuando lanzan el eslogan, y lo hablaba aquí ¿cómo se llamaba? El maestro de la comunicación, no cuentan entre sus posibles receptores del mensaje situaciones y personajes que van a hacer una interpretación incluso violenta del mensaje. Por eso creo mucho en el trabajo que hacemos y por eso traje mi guitarra con la que les voy a cantar unas canciones para que nos despidamos cantando.
no sin antes recordarles que la ecuación que nos han planteado los que saben mucho también de este tema de salvar al planeta es: necesitamos llevar al planeta a la mayor cantidad de gente posible, lo más rápidamente posible, al nivel más alto de empatía y de conciencia posible. Si hacemos esa tarea, estamos aportándole a la salvación de esta raza humana. Pero cuando nos preguntamos quiénes van a guiar ese proceso, quiénes van a ser los que van a abrir la llave, a guiar el paso, a prender la luz, nos han dicho quiénes son los grandes maestros del ser humano. Es la carencia, es el dolor, es la dificultad. Todo el mundo lo dice. Es en esos momentos y enfrentado a esas circunstancias donde más ha aprendido de sí mismo y ha aprendido para compartir a los demás. Entonces, ¿quiénes son los que experimentan a diario esas condiciones? Luego, allí hay maestros. Y a esos maestros hay que darles micrófono también y hay que escucharlos. Hay que tirarles menos gases lacrimógenos y escucharlos más. ¿Qué tal que a esta caravana que va llegando, en vez de mandarles 5.000 policías a la frontera, les mandáramos 5.000 organizaciones sociales para conversar y trabajar? Tantas cosas bonitas que podemos hacer, pero mandamos todo el tiempo el mensaje errado. Entonces, me despido diciéndoles que somos arquitectos de ese planeta que queremos tener, pero juntándole corazón a la vaina. Mucho corazón, mucha empatía. Si no han tenido la oportunidad de irse a un territorio, tomen la decisión. Salen de su trabajo, cogen un bus, 1:30, 2 horas, 3 horas, 5 horas, una semanita sentados con la gente, a compartir, a escuchar lo profundo del campo. Seguramente muchas y muchos ya lo hicieron, pero si conocen a alguien a quien este consejo le pueda servir, creo que en el momento en que entramos en contacto con esos otros Méxicos que suceden paralelos al nuestro, en el caso mío, las otras Colombias, estamos más cerca de resolver, por lo menos, la muerte violenta y de construir una cultura de la vida. Cultura de la vida no es otra cosa que la colcha de retazos que resulta de todo el trabajo que hace Magda, que hace Rebeca, por supuesto, mi compatriota colombiana que también puja por el mismo tema, y cada una y cada uno de ustedes. Entonces, nada, cantemos. Antes de morir, Mijail Kalashnikov escribió una carta donde le preguntaba al patriarca ruso si debía estar arrepentido por crear el AK-47, el fusil que más muertos le ha causado al planeta Tierra, que está entre otras en la bandera de Mozambique, que hay ahora un movimiento de jóvenes luchando para que retiren el AK-47 de la bandera. Este fusil dispara 30 balas en 5 segundos. Y cada bala cuesta lo mismo que una caja de leche, más o menos. Y esas 30 cajitas de leche podríamos, los que estamos en esta sala, comer un par de días. Este AK-47 concretamente hace parte del cargamento de armas más grande que ha caído sobre Colombia. 10.000 fusiles AK-47 despegaron de Jordania en un avión Antonov en 1997. Supuestamente iban para Perú, a fortalecer el ejército de Perú, pero realmente era un negocio
de armas que está consignado en los libros de armamento de todo el mundo como el cargamento, uno de los cargamentos más grandes del mundo. Cayeron en paracaídas 10.000 sobre un departamento cerca de la selva del Amazonas. Creían que estaban con un chip incorporado para detectar a los combatientes. Entonces, la guerrilla dio la orden de perderlos, de cambiarlos, de entregarlos a paramilitares. Y finalmente, este fusil es entregado por un joven en enero del 2006. A estos fusiles les hacen el IBIS, les hacen la desactivación y Naciones Unidas los solicita para convertirlo en una guitarra como estas. Hemos hecho 20 guitarras que están en el Museo Gandhi en Nueva Delhi, en la UNESCO en París, en las Naciones Unidas de Nueva York y de Viena, en la Casa de las Culturas en Berlín, posiblemente en el Museo de Memoria y Tolerancia. Y nada, gracias por haber asistido y por escucharnos. Me voy a ver rarito porque me voy a agachar para cantar, pero pues cosas raras hemos hecho en la vida. Muy bien, muchas gracias. ¿Canto otra o qué? ¿Puedo cantar otra? ¿Una más? Bueno, ya que me dieron esta oportunidad, quiero cantar estas 18 canciones. ¿Qué piensas? Mentira. No, quiero cantarles solamente una canción que para mí tiene mucho sentido y es que la compusimos el día 26 de junio del año pasado, cuando las FARC entregan 12.000 y pico de armas a las Naciones Unidas, a la misión de verificación en un lugar de Colombia llamado Mesetas, en el Meta. Y que es interesante porque todas estas armas desactivadas correctamente
Por supuesto que son muchas vidas más. Y entonces cantamos esa mañana esta canción hecha con los chicos, hombres y mujeres, que se estaban desmovilizando de la guerrilla y que nos compartieron sus reflexiones. Dice así. Ya. Hay que callar los fusiles, mataron cientos de miles. Nadie dijo que sería fácil. Nadie sabe con el hambre que otros duermen hoy. Pero hoy desperté, echar esta siembra para cantarle al fin de la guerra. Día me iré, día tú también. Pero la vida es para amar, servir, soñar y perdonar. Bien a tu gente hasta la vida y siempre. Todos saben que eso no es tan fácil. Todos saben con el hambre que otros duermen hoy. Pero hoy desperté con los pies en la tierra para cantarle al fin de la guerra, de la guerra. Muchas gracias, gracias de verdad. Muchas gracias, pues me parece muy emotivo que hayamos también iniciado con las historias que nos contó un artista de cómo transformar armas en piezas de arte, y cerrar también con otro artista que también está transformando un instrumento para matar en un instrumento para cambiar la vida de las personas. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? De hecho, son dos, si es posible, muy breves, una para Rebeca y otra para Catherine. Bien, para Catherine me gustaría preguntarle si usted considera como viable para efectos del rastreo de las armas instalarles un chip o SIM similar a la de los teléfonos inteligentes. Ahorita el compañero músico mencionó algo al respecto y me gustaría saber cuál es su respuesta. Y a Rebeca le preguntaría
si piensa usted que de no destruirse las armas ilegales confiscadas y por el contrario, estas se legitimaran y asignaran a las fuerzas policiales o armadas, su ciclo productivo disminuiría y en consecuencia habría menos en las calles. Gracias. Sí, es viable lo del chip y en el estado de Río de Janeiro ya se adelantó una iniciativa para poner chips en las armas de las fuerzas policiales. Entonces se están llevando a cabo. Gracias. Gracias, es una buena pregunta porque sabe que, por ejemplo, los Estados Unidos apoya mucho la destrucción de armas que están como en excedentes, armas incautadas, igual porque ellos venden muchas armas para reemplazarlas que ya fueron sacadas de circulación. Sí, las armas, el compromiso internacional es destruir las armas que están, los excedentes y las armas incautadas, decomisadas. Y en principio deberíamos estar tratando, una cosa que los estados nunca hablan ni en Naciones Unidas, nunca hablan de la posibilidad de reducir la producción de armas. Es como el gran tabú. Ningún país quiere imaginar que se podrían reducir la producción, es nada más como si fuera un producto que nada más hay que asegurar que están en las manos de las personas buenas. Sí se podría ahorrar dinero, sí se podrían reciclar las armas para las fuerzas del orden, pero bueno, es que son las armas confiscadas y a veces las armas en excedente son porque quieren armas mejores las fuerzas de seguridad y que ya dicen que ya no les sirven. Lo que sí pasa en muchos lugares es que las armas en vez de destruirlas las venden. Igual en Australia, antes de la reforma, la policía cuando cambiaron de calibre 38 al 9 milímetros y las armas viejas nada más las vendían en el mercado libre como si fuera cualquier otro producto, ¿verdad? Y eso es una lógica que ahora está cambiando. Pero básicamente es mucho mejor destruirlas.